Bueno, gente, vamos a hablar hoy de mi experiencia con el dulce. Normalmente todo el mundo tiene antojos. Hay gente que a lo mejor tiene antojos salados y otro dulce. Obviamente un 80% de la población vamos a poner que tienen más antojo dulce. Yo a lo largo de estos años pasando consulta pienso que hay más problema con el tema de dulce. ¿Por qué? Porque entra en juego la glucosa, obviamente. Una persona que a lo mejor le gusta lo salado, pues se centra más en proteínas o en grasas, pero la glucosa sí que influye mucho, pues lo que es en nuestro organismo y en el torrente sanguíneo, influye mucho en nuestros picos de apetito. Nosotros tenemos que intentar mantener el nivel de glucosa regulada en la sangre. Cuando comemos cosas muy dulces, pues se dispara, y tanto como se dispara, pues se baja el nivel de glucosa en sangre. En algún momento de mi vida me he considerado una yonki del dulce, ¿sí? Era yonki, yo no podía vivir sin dulce. Tenía una gran ventaja, que era que yo trabajaba dando clases colectivas, por tanto, entre comillas, yo gastaba lo que comía en dulce. Pero siempre en algún momento de tu vida te quieres ver mejor, quieres adelgazar un poquito más, te das cuenta que tu cuerpo no está bien, porque obviamente si tú comes azúcar, comes más de la cuenta, obviamente se va a convertir en grasa si no lo quemas todo. Yo llegó un momento que comía tanto azúcar que por muchas clases que diese, pues tenía Michelin. Tenía muchas partes de mi cuerpo que no entendía que estuviesen así si yo daba tanto ejercicio, hacía tonificación, hacía un montón de clases de spinning, etc. Entonces me acuerdo que justamente donde trabajaba montaron un gran supermercado al lado y claro, mis meriendas, ahí iba yo por el chocolate, etc. Un día me di cuenta que no podía ser, que esto no podía ser, incluso estaba engordando. Me acuerdo que me lanzaba a comer las barritas estas de cereales que en su momento no existían y sacaron al mercado. Me acuerdo que comerme una no significaba nada para mí. Me podía comer bastante chocolate, incluso media tableta de chocolate. Me podía comer medio kilo de helado. Me valía cualquier tipo de bollería y esto era todos los días siempre tenía algún antojo de dulce. Cuando ya empecé a cumplir años me di cuenta que esto no podía ser y si yo sigo comiendo dulce así, de esta forma, ¿qué va a pasar de mí cuando tenga la edad de mi madre? Por tanto, es un poquito en la época que empecé a leer de nutrición y empecé a leer un poquito del hambre emocional y de lo que podía hacer conmigo, cómo podía mejorar mi alimentación y así mi salud. Cuando empecé a controlar esas cosas, me acuerdo que en toda la semana intentaba no comer nada de dulce, me privaba totalmente, no quería nada y el fin de semana, cuando llegaba el fin de semana, pues entonces era cuando ya levantaba la mano y lo que no había comido por semana lo comía el fin de semana. Me costó bastante deshacerme del hábito y realmente sí que me sentía adicción al dulce. Me costó bastante. Durante un mes, 2 meses yo creo me costó bastante desvincular mi cuerpo totalmente del dulce. Esa gente que quiere dejar el dulce, que los llamo yonkis de dulce, y yo sé perfectamente lo que sentís. Cuesta, os aseguro que cuesta. ¿Cómo empecé a combatirlo? Me acuerdo que no tomaba nada de dulce, pero después el fin de semana, como decía, solía tomar lo que no comía por semana, pues lo comía todo el fin de semana. Me di cuenta que se podían crear alternativas. Es cuando empezaron las recetas fitness con algo edulcorante, con miel, con avena, y entonces empecé a hacer mis recetas. Empecé a indagar las tortitas, aquellos bowls de queso fresco con plátano, nueces, miel, y busqué mis alternativas. Hay un montón de alternativas y el próximo vídeo que voy a hacer va a ser para esa gente que es yonki de dulce. El día que os dé esas ganas de dulce, tenéis que lanzaros a esas alternativas, ir poco a poco saliendo de ese círculo vicioso.
Recuerdo que cuando estaba dentro de ese círculo vicioso, yo estaba en un restaurante y aunque estuviese llena a reventar, yo me pedía el postre para mí sola y me lo comía, pero como si tuviese que estar una hora comiéndolo. Al día de hoy, yo obviamente soy más consciente de que mi cuerpo no necesita todo lo que comía. Obviamente como raciones más moderadas, no necesito comer grandes cantidades y si estoy en un restaurante pues me cojo el postre e intento compartirlo con todo el mundo. Ya no tengo ese vicio y eso de esto es como el Señor de los Anillos, este anillo es mío, pues lo mismo, ya no tengo esa necesidad de proteger mi postre y decir es mío y es mío entero y no comparto. Si estás en esa fase en la que tu postre es tuyo, no lo compartes, que sepas que tienes un problema con el dulce. Bueno, ¿por qué hago este vídeo? Hago este vídeo porque quiero que sepáis que yo, a pesar de ser dietista, también tuve los mismos bajones de azúcar, también fui una yonki del dulce y sé lo que se siente cuando quieres comerlo y dices tú no puedo, es ese demonio y ese ángel que tienes a los dos lados y siempre hay uno que puede más que otro y normalmente es el demonio el que puede más. Tenemos que ser inteligentes buscando esas alternativas y os prometo que con el tiempo podéis salir de ese círculo vicioso.